Buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia de la materia Antropología Filosófica, donde se hará una breve explicación del tema comparación de Nietzsche y Marx. El equipo está compuesto por Adela María Graciano Luquín e Imelda Nalilla Mas Medina y el profesor Fernando Ríos Rodríguez. Comparación entre los filósofos Nietzsche y Marx. Para dar inicio, daremos una breve explicación de quiénes fueron estos personajes. Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Él realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basadas en el análisis de las actitudes morales, tanto positivas como negativas, hacia la vida. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación «Dios ha muerto», de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. 3. Si bien hay quienes sostienen que la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba, sino el estilo y la sutileza con que lo hacía. Fue un autor que introdujo, como ningún otro, una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX. Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX, como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, críticos, fenomenológicos y posmodernos, y en la sociología de Max Weber. Es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante, comunista prusiano del origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, el Capital y el 18 Brumario. Aunque Marx se mantuvo como una figura relativamente desconocida durante su vida, sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer una gran influencia sobre los movimientos socialistas. Poco después de su muerte, Lenin fue el primer teórico práctico que intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. Los llamados gobiernos revolucionarios socialistas tomaron el poder en una variedad de países a lo largo del siglo XX, llevando a la formación de estados como la Unión Soviética en 1922 y la República Popular de China en 1949. Ahora hablaremos sobre la comparación de los pensamientos de estos dos filósofos. Del mismo modo que la de Nietzsche, la propuesta filosófica de Marx también es fuertemente crítica con el papel tradicional que la filosofía ha tenido en la historia de nuestra cultura. Y es que en el siglo XIX se produce un cambio de rumbo en la filosofía, cuyo rasgo esencial consistió en lo que se ha llamado conciencia desenmascaradora.
Esta conciencia no consiste tanto en dudar o rechazar teóricamente ciertas ideas, como en desvelar lo que ocultan bajo diferentes máscaras. Es decir, consiste en sacar a la luz los presupuestos en los que se basan tales ideas. Este nuevo fenómeno está caracterizado por una postura crítica que se dirige, incluso con la propia filosofía. Se trata ahora de durar, no al estilo cartesiano, sino de un modo más profundo y radical. Se trata de poner en tela de juicio la legitimidad y supuesta objetividad de las ideas, pues éstas esconden intereses diferentes a los puramente teóricos. La denominada filosofía de la sospecha, en donde ambos autores son claros. La filosofía se convierte en sus manos en un instrumento de interpretación para hacer visible lo que se está encubierto bajo racionalizaciones interesadas. La interpretación surge ahora como una estrategia de sospecha, ataque y denuncia contra el fraude de ilusiones. Esto se trata de plantear que las cosas son diferentes, como aparecen o se nos presentan, y de admitir que no hay hechos absolutos o únicos, sino interpretaciones. Ambos autores, esta tarea se presenta además como una especie de terapia, por lo que no se limitan a la construcción de una mera explicación teórica, es decir, ofrecen entre otras cosas un diagnóstico crítico y profundo de la sociedad y un proyecto terapéutico de transformación de los aspectos sociales, individuales o morales, que esturbian y obstaculizan el desarrollo humano. Diferencia entre Nietzsche y Marx. La diferencia entre ellos va a estar en que frente a la preocupación de Nietzsche por curar al individuo y a la humanidad de una cultura antivital y enfermiza, Marx se va a centrar en una terapia para el conjunto de la sociedad, asfixiada en sus propias contradicciones. Marx afirma que el modo de producción burgués tiende a su destrucción debido a sus contradicciones internas básicas y que este hecho supondrá el fin del conflicto como rasgo determinante de la historia de la humanidad. Marx nos ha advertido del carácter estrictamente material en el que se desarrolla la vida humana, que no puede entenderse de modo abstracto, sino siempre en el marco de unas determinadas relaciones de producción material y social de la vida. Para Marx es una explicación teórica asimismo estéril, pues describe la realidad en términos materiales, pero no se preocupa por transformar esa misma realidad. El materialismo histórico, que es como se denomina a la propuesta de Marx, no es sino un instrumento de análisis de la realidad y de la historia. Es decir, es tanto una teoría científica sobre la historia como un análisis, hecho desde la óptica de las relaciones materiales y económicas, de los rasgos peculiares del modo de producción capitalista. Análisis cuyo fin último no es otro que el demostrar sus propias contradicciones y el modo efectivo de superarlo. Por ello, puede ser entendido como una teoría sobre tres fenómenos humanos estrechamente interconectados: la economía, la sociedad y la historia. En estas tres dimensiones de la vida humana existe una misma clave explicativa y un mismo motor: la contradicción y la lucha de clases. En la lucha de la estructura de cualquier sociedad señala dos: una infraestructura económica, base de la sociedad, constituida por fuerzas productivas, trabajadores, empresarios, herramientas, que intervienen en la producción y por las relaciones que establecen entre ellas. Una superestructura
jurídica, política e ideológica que configura la conciencia de una sociedad. Para el materialismo histórico de Marx, es la vida material la que produce la conciencia y no al revés, como mantuvieron la mayoría de los filósofos anteriores. Por ello, su propuesta filosófica pretende ser práctica, revolucionaria, pues la pura teoría no tiene ninguna incidencia en la vida concreta de los seres humanos. Nietzsche critica también la función alienante que cumple la religión en la sociedad, aunque para Marx esta también es un instrumento de opresión y no la enfoca como una práctica antivital, como afirmaba Nietzsche. Marx se mostró mucho más sensible que Nietzsche ante las condiciones inhumanas en las que vivían muchas personas en esa época. Para Nietzsche, desde la óptica de su crítica a las raíces de nuestra cultura, los nuevos valores que representaban los movimientos obreros también eran despreciables y propios de la moral del rebaño, pues, entre otras cosas, mantenían la igualdad de los hombres. Para Nietzsche, por el contrario, el nuevo tipo de hombre que simboliza el superhombre es amante de las diferencias, de la jerarquía, y es que el elitismo de Nietzsche es una forma de nostalgia por los valores de una cultura aún no domesticada por la racionalidad.